¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a los que se conectan a este video en vivo de Muertos al Pecado. Pues el día de hoy volvemos con la temática del café teológico, que ya tenía, no sé, algunos meses. El último café teológico que realizamos fue con Nilton Pardo, pero pues vamos a intentar seguir la continuidad y pues el día de hoy me acompaña el estimado J.R. González, que no sea él es medio frío, pero yo no, así que me da cierta nostalgia poder hacer un café teológico con él, porque pues, me trae recuerdos de hace unos años. J.R. González, el estimado, pues Chuy, ¿no? Como le decimos aquí en las redes sociales. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Bien, encuentras? bien, bien, gracias a Dios, bendecido, gracias a Dios después de todas las crisis de pandemia, económicas y todo esto, yo creo que caminar y estar vivo es una bendición enorme, ¿eh? O sea, tener que Ya es comer, ¿no? ganancia, ya es Ya ganancia. ven, Yo creo que del último café teológico que hicimos o conversación espontánea que nos aventamos, ya pasaron 2 años. 2 2 años, años, hermano, 2 años, o sea, no, ya tiene tiempo que mi hermano Chuy dijo, no, ya no quiero hacer café teológicos con ese vato, ¿no? no, no, Ya, ah, la verdad es que la otra vez estaba comentando, este, y sí me dan mis tiempos de aislamiento. O sea, mi esposa me conoce y siempre me dan mis tiempos de aislamiento. Pero bien, bien, gracias a Dios. Yo creo que también me dan bastante nostalgia. Más que nada porque hubo cierta continuidad hace tiempo de cada vez o un mes. Y me da mucha risa porque algunos temas que nosotros hablamos hace como 4 o 5 años, digan, la verdad es que a veces me da una cabeza. O sea, hay gente que apenas lo está tocando. Digo, pues fuimos innovadores, ¿no? A lo mejor no sí, famosos, pero sí hicimos varias cosas que ahorita varias al, gente me- hace. al menos como dice, nosotros lo hicimos primero, ¿no? Igual no pegó, nosotros, pero no, estuvimos hablando de temas, ¿no? De diversidad, de cuestiones de la catolicidad, ¿te acuerdas? Por ahí del 2017, 18, Teología de y la ahora es algo, liberación. ¿Te acuerdas? teología de la liberación. Sí, sí, también, que lo hablamos ya también hace 2 años, teología de la liberación. Es un tema que también se está tocando últimamente. No sé, hemos hablado de la cuestión del etos, del pensamiento, de la forma de la comunidad, de los sacramentos, de los verdaderos reformados. Gracias a Dios, pues ha sido un trabajo de divulgación que, como tú dices, y curiosamente, hermanos que están apenas encontrando el canal, están viendo esos videos. Cuando hablamos de la perpetua virginidad de María, o más bien la Virgen María en la tradición El protestante. Teotocos, el Teotocos. El Teotocos lo tocamos por ahí del 2018 y apenas está otra vez en boga. De hecho, bueno, el video tiene algunas reproducciones, un audio que hice ahí que tiene como unos 4,000, 5,000 reproducciones. Bueno, para alguien como nosotros, pues es mucho, porque bueno, sabemos que no es tan fácil hacer este contenido. Y bueno, pues yo agradezco porque algunos hermanos pues han dado sus palabras de apoyo. Y pues, ¿quién diría, Chuy? Yo creo que ayer tus deseos de escribir, bueno, yo lo conozco desde siempre, has estado escribiendo un libro ya de tiempo, no sé desde cuándo, yo recuerdo que desde que te conocí, por ahí de 2017, Así. has estado escribiendo, has tenido tus anécdotas, tu transición teológica, tus desarrollos como cristiano, y pues gracias a Dios ahí por el WhatsApp, que pues, ahí tenemos varios grupos, y en uno de ellos pues comentabas que estabas escribiendo para un libro que ya salió a la venta, que es el libro de Teología Pop, donde Lucas Magnin, ¿sí se dice así? Magnin, Así es. es es el editor, ¿no? Lucas, pues es también muy estimado por nosotros, por el contenido que hace. Creo que es un contenido innovador, juvenil al mismo tiempo. No sé si tenga la misma edad que nosotros, Lucas, o será más grande. Yo creo que es más grande. No es más chico, Lucas es más chico que Sí. nosotros. Más chico que nosotros. Yo pensaba que tenía unos 30 y algo, pero no, pero sí es más chico él. Y bueno, gracias a Dios está trabajando y admiro mucho, mucho su trabajo. Creo que es alguien que tiene una habilidad comunicativa muy buena. Y pues me topo con esta sorpresa de que el estimado Jesús Rodríguez, como dice en el libro, tu nombre, se encuentra parte de varios influencers cristianos y que hicieron esta obra. Y bien, pues precisamente por eso quise invitarte, porque creo que es un tema que está mucho en boga y también es algo que hemos hablado ya en tiempos pasados,
hemos estado hablando del existencialismo, de la crisis, de el sentirse desahuciado y abandonado por Dios, ¿no? Que yo creo que es una temática muy interesante, porque no hay cristianos y el mismo Hijo de Dios lo vivió en carne propia y podemos ver en los salmos los gritos de angustia de Jesucristo que se vuelven nuestros gritos y así también como tú lo mencionas con el texto de Isaías, ¿no? Vernos reflejados en Cristo, el Dios que se oculta, ¿no? Y así se llama el título de tu ensayo, que son varios ensayos, y pues es un ensayo eh, concienzudo, breve, que creo que tiene mucho que aportar a la vida. Y pues más que nada me gustaría, dentro de todos estos conceptos, mi estimado Jesús, que hemos estado hablando, que hemos convivido de alguna manera por estos medios de comunicación, que hemos compartido, como tú dices, tiempos de aislamiento, tiempos de comunidad, tiempos de éxitos, tiempos de fracasos, que éxitos y fracasos son parte de la vida humana, pero ¿cómo te sientes ante este escrito, ¿no? El Dios oculto y el Dios revelado, rompiendo el sello divino de lo cotidiano. Que cabe mencionar que me aventé la película del séptimo sello, Muy aprovechen buena, lo que ¿eh? está en YouTube. Sí, está muy buena, creo que también refleja una parte muy interesante, pero digamos, ¿cómo fue este contacto? ¿Cómo empezaste a escribir esto? ¿Cuál es la historia detrás de este ensayo? Igual me gustaría que nos platicaras, Jesús. Bueno, yo en sí, eh, para la gente que ya tiene tiempo en el canal, sabe que no soy un experto, pero soy un gran aficionado a la filosofía. O sea, me gusta mucho leer filosofía. Y yo creo que todos aquellos que hemos leído filosofía y hemos tenido contacto con la cuestión de las metodologías, de los razonamientos, llega un momento en el cual, cuando tienes ese choque y y te haces preguntas, más que nada te haces preguntas, porque al final de cuentas, como decía Paul Tillich, o sea, la fe no viene directamente con la absoluta certeza, sino a partir de la duda, o sea, a partir de la duda que tú tienes, que uno, y digamos que este ensayo nace a partir de esas experiencias y de la gran experiencia que yo tuve de que yo dejé la fe cristiana un tiempo, a partir del estudio también teológico que tuve en el seminario. Y se va dando uno cuenta que uno lee de apologética, trata de buscar de muchas cuestiones y trata de encontrar a Dios. Y muchas veces ese Dios es tan enigmático, tan misterioso, tan oculto, que no lo vemos a simple vista. De ahí empiezan a hacer, de hecho, más bien es una experiencia personal y yo quise vaciar a partir del ensayo. Y yo creo que todos, o sea, alguna gente que se ha planteado la fe cristiana ha tenido esas crisis de fe. Y yo creo que tú decías ahorita acerca de cuando Jesucristo es crucificado, y decías acerca de que es Dios mismo el que mismo que clama, ¿eh? O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo creo que todos hemos tenido esa sensación de abandono. Sin duda. Sin duda, y tú empiezas tu libro, bueno, tu ensayo, mejor dicho, tu ensayo donde afirmas que es una realidad, y yo cuando lo leí me sentí identificado. Prácticamente estás hablando la experiencia de todos nosotros. Todos nos hemos sentido perdidos alguna vez en nuestra vida. Y no solamente antes de creyentes, sino siendo creyentes. Una frase que me llamó mucho la atención de la película, este hombre cruzado, creo que su nombre es Antonius Bloch, o es el más bien Así, es Antonio Bloch. ah, Antonius Bloch. Él decía que ¿por qué Dios se oculta de los sentidos? ¿No? ¿Por qué no puede percibir a Dios? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué es tan difícil percibirlo? Y dentro de todo esto, creo que la problemática de nosotros es de que confiamos demasiado en nuestros sentidos. Tratamos de percibir las cosas y comprender las cosas con el simple hecho de ver, observar y escuchar. Cuando creo que Dios, como tú lo dices, es un Dios que está por encima de todo, es un Dios que se oculta de nuestros sentidos, pero al mismo tiempo se revela. El proceso de esta oscuridad o de esta soledad, que yo creo que tu escrito debe ser el más existencialista, Sí.
Entonces, algo que también tú utilizaste, una frase que me llamó la atención, que Dios está detrás de las cosas cotidianas. Muchas veces pretendemos ver a Dios en momentos, digamos, muy místicos, pero el aprendizaje de Dios está en cada momento, en cada segundo de nuestras vidas y de nuestras experiencias. Aquí mi pregunta es, ¿por qué enfocarte en este tema existencial? ¿Cuál sería como que tu punto cuando te dijo Lucas, oye, quiero que seas parte de este proyecto? ¿Qué vino a tu mente? Porque supongo que tuviste diferentes temáticas, diferentes gamas, ¿no? Que debiste haber considerado. ¿Por qué en especial este tema tan existencial y tan teísta también, no se puede decir así, o de teología propia, que a fin de cuentas tiene que ver, ¿no? Bueno, de alguna manera, cuando yo tuve el contacto con Lucas y estuvimos platicando, él me dijo, busca alguna temática en la cual tú puedas hablar y puedas conectarlo con la gente que pueda sentirse identificada, ¿verdad? De hecho, por eso se llama teología pop o popular, si lo podemos llamar así. Sí. Este, y te soy sincero, esa es una de mis películas favoritas, a lo mejor por la identificación que tengo con el personaje. Me identifico con ese personaje que a partir de las luchas y que ve que tiene un trasfondo. Y pensé, digo, bueno, a final de cuentas, lo que mejor puedo hacer en un ensayo es escribir algo también de que me haya pasado a mí y que la gente se pueda identificar con ello. O sea, realmente esa fue la cuestión. Y la verdad que como también es una película muy antigua, dije, bueno, también es una manera que la gente pueda conocerla. O sea, también es una película muy buena que a pesar del tiempo que ha pasado, digo, tuviste la fotografía que utiliza, y las tomas que tiene son bellísimas. O sea, las tomas que tiene son bellísimas. La toma que tiene en la iglesia, ya es que está ahí la cruz viéndola y que entra la luz, es preciosa esa fotografía. Sí, sin duda. Sin duda, cuando comencé a ver la película, y algo tienen estas películas, ¿no? Tal vez sea una percepción netamente mía, pero hay algo mítico, hay algo de una estética moral, aún Así es. impresionante de Occidente, se ve reflejada en la película, esta estética. Una de las escenas que llama mi atención de esta película, en la cual basaste tu escrito también, fue cuando un hombre estaba pintando, que decía que quería que los hombres de alguna manera entendieran la muerte y pensaran en la muerte, porque siempre están en una constante felicidad o un constante deseo de felicidad, o un constante, tal vez todos deseamos ser felices, ¿no? Diría el teólogo de Hipona, pero lo interesante de esto es de que siempre queremos estar en el éxtasis y no en la Así es. tristeza, no en la tristeza, y creo que también es uno de los errores que como seres humanos cometemos, que deseamos estar siempre en el éxtasis de la felicidad y sin considerar que la tristeza es buena, que nos puede llevar a momentos de aislamiento, los cuales son buenos para una meditación. Ahí donde Dios de repente sientes esa compañía, ¿no? Porque yo creo que nos puede pasar, esa compañía del Dios, así como Jesús nos dice, el Padre siempre está conmigo, pero también Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sentir que Dios se oculta es algo que todos hemos experimentado. Tú lo afirmas bajo lo que dice el profeta Isaías, el Dios oculto, bajo maldición está escondida la bendición, o sea, bajo la maldición, aún bajo la tristeza, bajo la sensación de pecado, ¿no? Aún en momentos de pecado, está escondida la justicia bajo la muerte, la vida, bajo la aflicción, el consuelo. No podemos ser consolados si no somos afligidos. No podemos crecer si no experimentamos el dolor. En tu experiencia, ¿qué te ha dejado el dolor? Que tú lo plasmas en este escrito, que el dolor pues ha sido parte de tu cristianismo y has aprendido a ver a Dios a través de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que más te ha dejado el dolor en estas experiencias que has tenido tú como cristiano, como un simple laico y aún como pastor, que un tiempo lo fuiste, ¿no? Que también tuviste tus luchas, tus abates, etcétera, etcétera. Bueno, aparte del abordaje que hago, uno de los grandes filósofos que para mí ha sido una influencia principal en la cuestión de cómo desarrollo o planteo es Heidegger, que lo cito ahí un poquito en el ensayo,
Y me gusta mucho lo que él hace, porque él utiliza una palabra que se llama alineado. Alguien que está completamente alineado en la vida es alguien que no se da cuenta de de la finitud de la existencia. Y si a Heidegger, para resumir un poquito la cuestión que utiliza en el ensayo de Ser y Tiempo, él dice que solo a partir de la muerte, o sea, a partir de la muerte es la que le da sentido a la existencia misma. O sea, ese devenir que tenemos, estar arrojado ante la existencia misma, solamente tiene sentido a partir de que sabemos que se va a acabar. Y tú Claro. dijiste algo bien importante al principio. Vivimos en una constante búsqueda del placer y el hombre vive como si no fuera a morir. Entonces, como no se da cuenta que se va a morir, de hecho, si te fijas, también es un poco de crítica al ensayo lo que hace esto, es de que vivimos en una, o sea, estamos siempre consumiendo redes sociales, que digo, no son malas por sí mismas, pero estamos escuchando música que nos hace sentir bien, o sea, evitamos por cualquier situación el sentir el dolor. Entonces, pues, o sea, realmente la vida tiene que constatar y tiene que tener esas dos situaciones para que pueda tener un significado. Dios no está en contra del dolor, Dios no está en contra de las situaciones. Si nosotros vemos los salmos, muchos de los salmos empiezan con una queja, o sea, Claro. vemos a David diciendo, ¿y dónde está el Dios que me va a socorrer? Exacto. Exactamente. Fíjate que precisamente platicando con unos amigos que últimamente pues hemos tenido algunas conversaciones sobre estos temas, aquí una pequeña comunidad en Guadalajara, y en este punto estábamos hablando de la insatisfacción, ¿no? Porque yo les preguntaba, ¿qué realmente tú quisieras hacer? Que estamos acostumbrados al trabajo, que nuestros trabajos son mecánicos, mismas actividades, lo mismo, capturar datos, atender clientes enojados y caes en una insatisfacción. Podemos verlo desde el parámetro divino, que lo más sencillo y lo más simple, como tú lo dices, de las cosas cotidianas está Dios. Y sabemos que dentro de la teología podemos decir, Cristo tiene un propósito para eso. Y fin, se acabó, se calla, ya no diga nada, ¿no? Pero la realidad es de que somos humanos y también debemos de expresar nuestras insatisfacciones y nuestros dolores. Así David, cada queja, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Dios mío, ¿por qué has permitido que se burlen de mí? Dios mío, ¿por qué has permitido que me pisoteen? ¿No? Parafraseando a David. Algo que dentro de tu escrito, y me agradó que lo hicieras, mencionas al teólogo Lutero y que si algo se experimenta en Lutero, no solamente es en la sola fide, sino en la teología de la cruz, Así cómo es. el dolor cobra sentido dentro de, pues, de la vivencia humana, ¿no? Dentro de esto lo citas y dice lo siguiente: por tanto, en Cristo crucificado, donde está la verdadera teología y el conocimiento del verdadero Dios. Esto quiere decir, o tú lo pudieras interpretar, que en medio del dolor hay un verdadero conocimiento, como también lo hay en la felicidad, en la vida feliz, ¿no? Que a fin de cuentas, la pregunta sería, y que yo te la arrojaré a ti, ¿un hombre puede llegar a ser verdaderamente feliz en esta tierra? Y segundo sería el conocimiento, ¿qué fruto da con el dolor? ¿No? Yo creo que un hombre puede llegar a ser, es que el primer de situaciones sería cómo definimos la felicidad. Según el concepto que tenemos hoy en esta sociedad tan posmoderna y tan líquida, utilizando el concepto de Bauman, yo creo que no. O sea, según el concepto actual. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al concepto de Aristóteles en su Ética, él dice que el hombre es buscar la virtud. O sea, directamente un hombre virtuoso o que puede ser llegar a ser feliz, no es aquel que no sufre, sino que llega a ser lo que ha sido diseñado a ser. Ya acuérdate de lo de acto y potencia. O sea, Claro, entonces, la cuando el potencia. hombre llega a ser hombre, llega a ser virtuoso y puede llegar a ser feliz. Esto no significa que no tenga dolor, que no tenga, pero está haciendo lo que está diseñado a hacer. Es como un martillo que lo utilizas para algo que no es, se va a romper, no va a funcionar correctamente.
Y el hombre que directamente ha sido diseñado para ser hombre y llega a ser hombre, llega a ser virtuoso y puede llegar a ser gozoso. Y lo podemos aplicar en la cuestión cristiana. Tomás de Aquino utiliza la misma situación para su ética, que después lo utiliza a la de McIntyre en, en un libro que tiene muy bueno, que siempre lo recomiendo, Tras la virtud. Y dice que los hombres de hoy somos más infelices porque deseamos tantas cosas que no podemos llegar a ser. Exacto. Exactamente. Entonces, el hombre de antes era más feliz porque si su papá era carpintero, él deseaba ser carpintero y ahí se acababa su vida. Ahora Claro. nosotros, ante la multitud de opciones que tenemos, deseamos ser todo. Y recuerdo que les compartí una frase en el grupo y yo creo que me ha dado esa frase y me ha gustado mucho. Dice Arthur Picker, no es nada malo celebrar una vida tranquila. La vida sencilla. Una vida sencilla era la palabra correcta. Claro. Entonces, esa es la función por eso, buscar a Dios en lo sencillo, en las cosas que ya somos. O sea, ¿por qué estamos tan insatisfechos de cosas que no podemos tener? O sea, Claro. no puedo comprarme un Ferrari. ¿Para qué te angustias? Dios te ha dado lo que a ti te corresponde. Y si tú tienes esa en tu visión y llegas a hacer lo que has sido diseñado a hacer, sabiendo que tu vida va a acabar, puedes buscar a Dios en eso. Exactamente. Y creo que esa argumentación pues fue grande, estimado. ¿Por qué motivo? Porque primeramente el hombre para llegar a ser feliz, Sócrates parte desde otro punto, ¿no? Que la felicidad es la sabiduría, que a fin de cuentas sabiduría y virtud dentro de los teólogos padres de la iglesia lo que hicieron pues fue unificar todo esto, ¿no? Y la Así es. felicidad está en ser potencializado como Cristo. Sí. Y ahí es donde en el sufrimiento se conoce el verdadero Dios y es utilizado ese sufrimiento para que seas acto y potencia, seas potencializado, de ahí la palabra potencialidad, y llegues a ser lo que tienes que lograr, ¿no? Que es ser a la imagen del Hijo de Dios. Ahora, mencionando a los padres de la iglesia y que ellos toman del platonismo, perdón, y de lo que es el aristotelismo, tomando en cuenta los límites de la naturaleza. Creo que un hombre puede llegar a ser verdaderamente feliz, como tú lo dijiste, cuando comprende que no puede tener ciertas cosas. Hay gente que, como tú dijiste, tiene que conformarse con la grandeza de ser carpintero o con la grandeza de ser albañil. O quien tiene la habilidad de enseñar, pues con esa grandeza, pero quien no la tiene, que se enfoca en otra cosa. Y lo que nos ha enseñado la posmodernidad o la modernidad ha sido que nosotros podemos todo. Nosotros podemos ser grandes matemáticos, nosotros podemos ser grandes científicos, grandes predicadores, elocuentes, y eso es un mal que ha estado en la iglesia. Todos quieren ser todo, todos quieren predicar, todos quieren enseñar, todos queremos ser teólogos, ¿no? Entonces, Decías, es algo que decías, Sproul, todos somos teólogos, o sea, todos, ¿no? Y ahí es donde pues entendemos que no todos somos teólogos. Una cosa es la especulación, el diálogo teológico, pero otra cosa es ser un teólogo, ¿no? Que ¿quién logra ser teólogo? Pues quien tiene en su comunidad o en su realidad, que eso es un enfoque, ¿no? Adaptarnos a la realidad que vivimos. Tú sabes que alguien que está en Harvard o que está en las universidades grandes de Inglaterra, ¿no? Oxford, etcétera, pues obviamente él va a tener mucho más habilidad, y si es que tiene las habilidades intelectuales, para ser un teólogo. Entonces, creo que el reconocimiento de que en el sufrimiento se alcanza la potencia, como bien tú lo comentaste, y bien también reconocer los límites de que no podemos hacer todo, ¿verdad? Que creo que es algo que argumentaste de manera profunda, pero la fe, ¿tú cómo definirías esta fe después de ser probada, después de ser sufriente? Porque todos pueden tener un conocimiento, ¿no? Y diría, citando al teólogo de Occidente, ¿no? A San Agustín de Hipona, que el conocimiento no es nada si no va acompañado de una gracia iluminadora, ¿sí? Entonces, el camino de fe, la fe es un grave sufrimiento. ¿A qué nos referimos con esta frase? La fe es un grave sufrimiento, Jesús. mira, pues yo creo de alguna manera
que es un tema que da para tantas charlas, pero, o sea, para mí la fe es algo, ahora sí que yo creo que es algo inexplicable, pero es la manera en que uno hace las cosas y si nos vamos al griego y todo eso. A mí no me gusta mucho utilizar eso, pero de alguna manera son aquellas cosas que hacemos con la confianza de que no sabemos qué va a pasar. O sea, es como Noé. O sea, yo creo que utilizo mucho ese ejemplo. O sea, Noé construyó el arca a pesar de que no veía que las nubes se estaban acercando. Claro. O sea, y uno dice, bueno, ¿para qué creo en Dios si no lo veo? O sea, es que no. Y recordando un poquito lo que decía también Agustín, que decía que solo los animales buscan a Dios por medio de los sentidos. Eso, claro, eso soy yo feo, pero Pero de alguna manera sí, o sea, entonces, perdóneme si estoy citando mal, pero me pueden corregir, pero creo que la frase es de Agustín, pero sí decía algo así pero el punto es de que, o sea, hacemos las cosas a pesar de que no lo vemos, y como dicen Hebreos, dice, la fe es la certeza de aquellas cosas, o sea, que creemos que Dios constituyó el universo, nos acercamos con confianza a un Padre, y son tantas cosas que hacemos a través de la fe, o sea, un matrimonio, no sé si me va a morir mañana, o sea, pero yo me levanto todos los días trabajando, no sé si la próxima semana no, el mundo va a desaparecer, no sé si va a caer, pero yo estoy confiado y me levanto y las hago a pesar de, es que esa es la fe, o sea, hacer las cosas a pesar de, no cuando está todo a tu favor, sino a pesar de, eso es la fe, o sea, creo en Dios, voy cada domingo a pesar de las vicisitudes, a pesar de muchas veces de los errores dentro de las estructuras humanas que nosotros somos partes de ella, y seguimos creyendo en este proyecto que Dios ha hecho a través de nosotros, a través del Evangelio, a través de hombres falibles, hombres que fallan, hombres que mienten, pero ha tenido, Dios ha tenido también, obviamente estoy utilizando una paráfrasis porque Dios ya lo sabe todo, o sea, claro. pero Dios ha tenido confianza en el ser humano y le ha entregado su iglesia a través de que la cabeza es Jesucristo. Algo sumamente interesante es este argumento que acabas de dar de que seguimos confiando en esta empresa. Hemos pasado muchísimas cosas, hermano. Tú lo sabes, tú me conoces, yo te conozco, conocemos a varios ahí hermanos que hemos interactuado por redes sociales o en persona y hemos sido defraudados por la institución eclesial. Hemos pasado por cosas que a veces hasta vergüenza da comentarlas por la realidad en que nos hemos visto inmersos dentro de la iglesia. Pero a pesar de ese sufrimiento, sigues confiando en esta empresa, sigues confiando en la iglesia, sigues deseando que haya frutos y cambios y transformaciones. Y ahora sí, utilizando el término de Aristóteles, pues que la iglesia llegue a esta potencialidad. Creo que la defraudación en la cual a veces nos vemos inmersos dentro de la iglesia es parte de un crecimiento, aunque no somos lo que quisiéramos ser. Creo que estamos idealizando un proyecto de que deseamos una iglesia más firme, más efectiva, pero también reconociendo el punto focal, que no podemos hacerlo todo. Y cuando reconocemos los límites de mis capacidades, ahí es donde el hombre encuentra la vida feliz de soy lo que Dios me está permitiendo ser y quiero potencializarme más, pero hay cosas que definitivamente yo nunca voy a poder lograr hacer. Es una idea errada y es una idea de la historia que nos ha vendido de que siempre hay héroes, que siempre es un solo hombre, pero ningún teólogo se ha construido a sí mismo. Tú dices en tu ensayo, algunos hablan del cristianismo como un paraíso y cuánto tiempo no vivimos con eso, ¿no? Exento de toda piedra de tropiezo. Pero esto ni siquiera es lo que relata la escritura. Cuando me topé con el sufrimiento, al menos en mi experiencia, comencé a ver que la escritura no miente. La escritura muestra a sus santos, a sus héroes, con grandes pecados, con grandes falencias, con grandes equivocaciones. Y ahí, de hecho, los idealistas más grandes de la iglesia
han sido los herejes. Pelagio y los donatistas creían en una iglesia de puros justos. Así. Los idealismos, y ahí es donde entraría un punto y de pregunta, ¿qué consideras que es un idealismo exacerbado? Porque a fin de cuentas necesitamos idealismos. Yo creo que un hombre no puede vivir sin ideales, porque sería estar en la oscuridad y en el sinsentido y caer en el nihilismo. ¿Qué hacer para no ser tan idealistas, exacerbados, y no caer en el nihilismo? ¿Qué recomendación tú darías, al menos en tu experiencia, para no caer en estos dos enfoques? Pues yo creo que de alguna manera es reconocer primeramente, que no me acuerdo muy bien la frase, pero decía que si tú ves una iglesia perfecta, no entres porque la vas a echar a perder. Esa frase es muy famosa, siempre citada por los pastores evangélicos. Pero hay unos que se Pero, pasan de imperfectas, hermano. pero hay una, o sea, pero de alguna manera el primer reconocimiento es que como somos pecadores y el pecado no es algo, o sea, el pecado individual se vuelve institucional. O sea, yo creo que es como que reconocer ese punto y que vamos a luchar por Cristo a partir de esa experiencia del dolor y que también de alguna manera para llegar a ese, no hacer esos extremos, reconociendo que también la iglesia es un método de santificación. O sea, también ayudar. La iglesia nos va a hacer sufrir también de alguna manera para reconocer también los errores que nosotros tenemos. Claro. Es como cuando, o sea, Moisés está, está Jesús, perdón, se me trajo la perrita. Este, ya me acordé del pasaje, que Dios hace pagar a Israel 40 años directamente por el desierto y les dice en Deuteronomio, dice que los hizo vagar para que supieran qué había en su corazón. Claro, totalmente. Entonces, yo creo que también de alguna manera la iglesia a partir de sus errores que tiene, también es para mostrarnos realmente qué hay en nuestro corazón. O sea, cuando luchamos con la iglesia, también estamos luchando contra nosotros mismos, contra nuestros pecados. Porque ahí reconocemos también si tenemos el pecado de la impaciencia, el pecado de la gratitud con los hermanos, el pecado de no soportarlos. O sea, porque a veces decimos, pues yo ya sé esto. A mí me pasó, ¿eh? Y siempre se burlan de esto en el grupo que estamos, que llegué al Sí. rancho y quise llegar de teología. No, llegaste con una sacramentalidad, con teología alta al ranchito de Torreón. Entonces, ¿sí me explico? Te pone tu base y reconoce tu propio pecado, porque a mí de cuentas lo que yo quería enseñar era puro ego. O sea, era mi ego. O sea, decir, ay, mira, todo lo que sé. Entonces, eso es lo que, o sea, la iglesia también, a partir de su pecado, también te ayuda a reconocer tus pecados. Totalmente. La oración dominical, la oración del Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. En esa oración Jesús está dando por sentado que el hombre va a equivocarse, que yo te voy a ofender a ti, tú me vas a ofender a mí, ¿no? Y te pido perdón, me pides perdón, ¿no? Que aún ha pasado. Entonces, ahí es donde vemos, por ejemplo, los conceptos de la realidad de la iglesia. Una realidad, volvemos al mundo, adecuarse a la realidad. No podemos pedir una iglesia que no existe. Va a haber fallas por parte de nosotros y va a haber fallas por parte de la iglesia. Y ahí es donde volvemos al punto, el idealismo es creer que la iglesia no va a tener estas fallas. Perdonar al que nos ofende. Perdonar a tu hermano. Y ahí cuando está hablando de hermano, pues está hablando de pastores, está hablando de obispos, está hablando de estructura eclesial, está hablando de los amigos. Entonces tenemos esta problemática que si nosotros no nos adecuamos a la realidad, es cuando comienza el sufrimiento, cuando no reconocemos dónde estamos, lo que somos y las capacidades que tenemos.
A mí me dio una paz, hermano, y creo que, no sé si te lo llegué a contar, o al menos lo llegué a contar ahí con los amigos, que empecé a tener mucha paz cuando reconocí mis limitantes y reconocer, yo no puedo hacer lo que mi hermano o lo que mi amigo o lo que esta persona hace. No lo puedo hacer. Y no es por conformismo, no es Así por, digamos, es reconocer tus límites, los límites de la naturaleza y de nuestra mente aún. ¿Por qué hay momentos de oscuridad? ¿Por qué no alcanzamos a percibir a Dios? ¿Por qué parece que Dios se oculta? Porque confiamos demasiado en nuestros sentidos que son sumamente limitados. ¿Cuántas veces hemos cometido errores por las percepciones de nuestros sentidos? Leemos mal, entendimos mal, comprendimos mal una frase, comprendimos mal un diálogo y nos quedamos con esa idea hasta que te dicen, no, es que tú entendiste mal, no comprendiste la lectura, no comprendiste mi argumento, no quise decir eso y nos hemos metido en sufrimientos por falta de percepción de la realidad, del mundo inmutable, de Dios. Dios es inmutable, no cambia. Lo que cambia son nuestros pensamientos. Y citando parte de tu libro, bueno, parte de tu libro, parte de tu ensayo, ya quiero que escribas el libro, ¿no? Parte del ensayo dice, muchas veces la revelación de Dios no trae las respuestas que nuestra mente espera. Nuestra mente espera respuestas y estas respuestas son limitadísimas. Yo pensaba que a mi edad de 35 años, si te contara qué pensé que esta edad iba a lograr cuando tenía 20, ¿no? Y por eso llega el choque existencial, y no solo de nosotros, sino de la mayoría de los seres humanos, cristianos o no cristianos, llegan a los 40 y dicen, ¿qué pasó con estos ideales? No se adecuaron a la realidad. Debes de aceptar la realidad, contentarte con lo que tienes. Y sigue comentando JR en este escrito, pero su mismo silencio es una revelación para el corazón humano. También algo que debemos de aprender dentro de esta sociedad es del silencio. ¿Qué piensas del silencio? ¿Es bueno buscarlo? ¿Es buena la soledad? ¿Por qué buscar la soledad como cristianos? ¿No? Porque la compañía es hermosa y tú sabes, un buen diálogo, una buena conversación, es algo grandioso, con cristianos y con no cristianos. Pero la soledad, ¿qué piensas de esto? La soledad, ¿por qué buscar la soledad? Sería una consulta que yo creo que se apega un poco a tu ensayo, ¿no? decía Blaise Pascal que muchos de los problemas del ser humano es porque no puede estar solo en su cuarto sin hacer nada. Y ciertamente es una realidad que nosotros tenemos. Y yo me he fijado que mucha gente no sabe estar consigo mismo. Ese es un punto que yo veo constantemente en los cristianos. De alguna manera también es un poquito de crítica, no solamente el movimiento neocarismático, o sea, si quiero ser enfático en esto, sino que en la mayoría de muchas iglesias hay una sobreabundancia en los estímulos auditivos, visuales, cuando mucho de la iglesia se trataba acerca de ese momento que nosotros podemos tener con Dios. Ahora, con esto no estoy criticando el estilo de música, ¿eh? O sea, puede ser el estilo de música que sea, pues, pero lo que quiero decir es que no hay un espacio para la reflexión. O sea, por ejemplo, cuando me ha tocado dirigir un servicio, a mí siempre me gusta iniciar con, es un espacio para hablar con Dios en silencio, 5 minutos, 10 minutos, porque constantemente estamos siendo bombardeados por el sermón, por los anuncios, que al final del sermón el teclado, pero no hay un tiempo para la meditación. Y mucho de la palabra, o sea, a mí me encantan los salmos, que la palabra Selah, Selah. es decir, ese silencio, o sea, para que reflexiones sobre lo que estás leyendo, o si nos vamos al Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. O sea, o sea, la palabra es una cuestión meditativa en el cual tenemos un diálogo con nosotros mismos y nos encontramos, como bien decía Calvino, de alguna manera que el conocimiento de Dios también es un conocimiento sobre nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Y todo ese tipo de situaciones solamente se encuentran cuando estás solo, o sea, cuando tienes un diálogo hasta contigo mismo y te preguntas realmente quién soy y qué estoy haciendo, al final de cuentas. Claro. Totalmente, y ahí es donde se afirmarían las preguntas que hace Antonius Bloch.
¿Por qué no logro matar a Dios en mí? Es decir, que si tú estás en soledad y en meditación, encuentras a Dios, diría el teólogo de Hipona. Tarde te amé, esperanza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo te buscaba fuera de mí, pero estabas dentro de mí. Por eso el hombre no puede estar solo, porque no quiere enfrentarse a eso tan trascendente que existe, ¿no? De la realidad. Vivimos en la sociedad del ruido, tú lo sabes muy bien, y Guadalajara es una ciudad donde el ruido abunda. No hay parte para tener descanso. También los servicios eclesiásticos son bastante rápidos. Ya la predicación, el sermón, la música, no hay tiempo de meditación. Pero cuando un hombre, un cristiano, toma el tiempo de estar en soledad, en cualquier lugar, en su casa, algunos hasta prefieren meterse a los templos católicos porque son muy silenciosos, ¿no? Y tratan de encontrar ese momento para poder meditar y entrar en una introspección, pero el que medita en sí, como tú lo mencionaste y como el teólogo Calvino lo dice, es un conocimiento de nosotros mismos. Por eso necesitamos la soledad, porque la soledad y el silencio también nos transmite una especie de conocimiento, y menciono especie de conocimiento porque estamos muy acostumbrados a que solamente recibimos el conocimiento por lecturas, por sermones, puro almacenamiento de datos, sin entender que a veces ni siquiera se necesita el lenguaje, a veces solamente con la contemplación, la meditación, ¿no? Que son grandes elementos. ¿Por qué sigue hablando en mi ser? Dios habla en el ser del hombre. Y en la soledad y en el sufrimiento, habla directamente y lo lleva a este punto que tú tocabas, lo que es la potencialidad. Y también Antonius dice: ¿por qué me acompaña humilde y sufrido a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? Entonces, dentro de esta argumentación, y conforme a tu ensayo, que yo veo este punto de lo clásico, batallando con la modernidad, esa excesiva racionalidad, no se puede confiar en la razón. No se puede confiar, no porque no sea buena, sino porque tiene grandes equivocaciones y grandes pozos, ¿no? ¿Tú cómo explicarías esto de la fe y de la razón, que son dos elementos importantes, pero la racionalidad excesiva, cuáles son sus errores? ¿Cómo tú lo consideras, Jesús? Yo creo que la razón, o sea, no es mala, como decía Tomás de Aquino, o sea, la fe presupone la razón, o sea, solamente alguien que razona puede tener fe en algo, o sea, y de cierta manera no estoy en contra de la razón como sí misma, sino de cierto tipo de razonamiento. O sea, esa es la situación que nosotros tenemos, este, como más que nada de la cuestión de la ilustración, como ese concepto de la diosa razón, como ese concepto del positivismo de Augusto Comte, el cual que la razón por sí misma da razón de ella misma. Sí, 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 sí. o sea, es un completo error ese tipo de situaciones. Para mí, yo creo que es más bien, tenemos una razón que debe ser redimida. Ese es el punto que yo más bien me enfoco, una razón que debe ser quitada en el sentido de su pecado. Como cristiano, pues creo que todas las áreas del ser humano son corrompidas por el pecado. Entonces, yo creo que debe ser necesaria la gracia para que el hombre pueda ser abierto sus ojos y ahora sí como con aquel profeta, o sea, que sean vueltos a la vida aquellos huesos. Entonces, esa es más bien la visión que yo tengo. No considero que tienen áreas también de trabajo diferente. Como bien dice Alvin Plantinga en su trabajo, no es que la ciencia y la fe estén contrariadas, sino más bien son las cosmovisiones como el naturalismo y el cristianismo las que tienen más bien ese conflicto, digo, como abordando un poquito más el tema. Y de alguna manera, utilizando los conceptos más clásicos, ya es que revelación general, revelación, la teología natural, Específico. Ujú. pero yo sí creo que de alguna manera solamente a partir de la fe
Y si vemos la historia de la Biblia, es Dios el que se revela. Es necesario que Dios se revele para que el hombre pueda verla, porque aunque bien dice en el Salmo 19, un día tras otro día emite sabiduría, podemos ver en los cielos, el hombre naturalmente en el día de hoy, porque el problema que tenemos en el día de hoy no es que los hombres odien a Dios, como hace años con los cuatro jinetes del Apocalipsis, como Richard Dawkins, Isabel Kitchen. El hombre no odia a Dios, sino que ahora el hombre se ha olvidado de Dios. Ese es como que el punto fundamental por el cual también abordo el tema de la muerte. Como el hombre no sabe o no quiere pensar que va a morir, por eso mismo vive en un éxtasis de placeres y vive constantemente olvidando en el silencio que provoca lo trascendente, olvida que en ese momento puede encontrar a Dios y Dios se revela a través de él. Podemos ver que la mayoría de los hombres, por ejemplo, como Moisés, ¿dónde encuentran a Dios? En el desierto. Y Dios se le revela. Estuvo buscando por muchos lados Moisés, pero hasta que está con la zarza, se encuentra. Y Dios se le tiene que revelar y decirle quién es. Y aún a pesar de eso, no le dice su nombre, solamente le dice, yo soy el que soy. Impresionante cuando pensamos en este tipo de diálogos en el cual Dios se revela y no lo busca. No hay un milagro como después hay milagros como el mar muerto y todo eso, pero lo ve en una simple zarza, igual que Elías, que busca a Dios en la tormenta, en el terremoto, y lo encuentra en el simple silbido. Ahí es donde Dios se revela. O sea, por eso es necesario, no estamos peleados contra la razón, sino que esa razón, Dios se revela para que la razón cumpla su verdadera función. Claro. Cuando decías esto, últimamente algunos amigos hemos practicado lo que los peripatéticos hacían, ¿no? De ir caminando, ir platicando y intentando filosofar, o intentando, porque no hablamos de poder filosofar a ese nivel. Pero un hermano íbamos caminando por el bosque de la primavera y dijo algo que me trastocó con una piedra, una sencilla piedra. Él voltea y dice, y pensar que esta piedra estuvo desde la fundación del mundo. Y yo se me quedé y, oye, sí es cierto, tiene razón. Esa piedra tiene miles de años, no sé si millones, miles de años, porque es una piedra generada por Dios y esa piedra no ha sido formada por un hombre. Es una piedra que ha estado desde el principio y no lo había pensado. O sea, una simple meditación en una piedra me llevó a ver la grandeza del Dios trascendente y que esa piedra había sido generada por las mismísimas manos de Dios, hablando de forma alegórica. Entonces, vemos que no solamente son los libros, diría un hombre llamado Sertilanges, no sé si se pronuncia así su nombre, él es francés, es un tomista francés, en su libro de la vida intelectual, y afirma que una teología netamente librística no sirve, no es funcional. Claro que tú amas leer y sabes que leer es un gran placer, el conocer, el deseo de conocer, dice Aristóteles, está en todos nosotros, ¿no? Y es hermoso conocer. Nosotros hemos sido creados con el deseo de indagar más en los temas. Pero nos damos cuenta que no solamente es la lectura, sino que mirar una piedra, mirar las relaciones humanas, estar en silencio y, como tú bien mencionabas a Moisés, permitir que Dios, el gran yo soy, se nos manifieste. Hay una frase que tú comentas en tu ensayo y es de Heidegger, que aparece mucho aquí en yo creo que, pues quiero suponer que es uno de tus filósofos favoritos, no lo sé. Entonces, dice que podemos terminar de rebajar a Dios a una simple causa eficiente para nosotros. Ahí es un golpe a este racionalismo tomista que también últimamente está tan boga, ¿no? También, ¿qué nos puedes decir de esta frase, JR? Bueno, primero hay que entender un poquito, no quiero abordar mucho porque este sería un tema muy largo. Heidegger hace una teología sin Dios, o sea, de alguna manera,
que de alguna manera también algunos teólogos como Bullman la aprovechan con la cuestión del carisma, pero Heidegger me gusta mucho porque, como bien dije ahorita, utiliza la palabra alineación y lo que trata de hacer es sacar al hombre y se dé cuenta de lo que él es, al final de cuentas. Es el único hombre que se pregunta por el ser. Así empieza de alguna manera el ser y el tiempo, parafraseando las primeras 20 páginas de su libro. Este, y me gustan mucho sus desarrollos que hace y algunas cuestiones que te hace y que algunas preguntas me parecen todavía muy pertinentes, aun a pesar de que ya han pasado más de 100 años de algunos libros que ha escrito. Y yo creo que también algunas ideas como cristianos nos servirían de alguna manera. Podríamos abordarlas y decirnos a nosotros mismos qué estamos haciendo, en qué estoy meditando, en qué estoy pensando, qué voy a hacer cuando me vaya a morir. Dice en algunas maneras Heidegger que el hombre nada más se da cuenta de sus verdaderas respuestas ante la incertidumbre de las preguntas que requieren rapidez. De alguna manera estoy parafraseando. O sea, el hombre nada más se da cuenta de lo que quiere hasta que se va a morir. Como la clásica que pasa la película de las cosas más importantes de tu vida, como en las clásicas películas. Entonces, de alguna manera, eso mismo pasa. O sea, vamos al culto, eh, trato de argumentar acerca de quién es Dios, leo un libro, pienso que leer un libro es parte de mi cristianismo, o sea que ciertamente, o sea, sí tenemos que prepararnos, no estamos en contra de eso, pero Claro. nos falta esa experiencia directamente con Dios, nos falta de alguna manera, ese encuentro, como decían los grandes avivamientos, no importa que haya el nuevo nacimiento, el verdadero nacimiento, que tengas un encuentro con Dios. De alguna manera, en este mundo, vuelvo a repetir, tan lleno de placeres, también es una manera de decir que es más difícil encontrarnos con Dios ante ante ese tecnicismo, ante ese mundo tan lleno de cosas. Como decía Byung Hanlon en la Sociedad del Cansancio, vivimos Bueno, llenos de tantas cosas. Y Heidegger, que Byung Hanlon es muy influenciado por Heidegger, y no nos preguntamos, es que no nos preguntamos, simplemente pensar el hombre que se pregunte ya es un gran paso. Yo creo que las iglesias deberíamos hacer que la gente se preguntara sobre su vida. claro. Hacer lo que hacía el pintor de la película del Séptimo Sello, ¿no? Mostrarles a través de imágenes que deben de ponerse tristes y reflexivos. Y es algo que tú lo dices, y creo que lo hemos experimentado, al menos ya cuando llegas a los 30, no sé por qué, yo siempre lo menciono, y puede ser un cliché repetitivo, pero cuando llegas a los 30 comienzas a ver la vida muy diferente. Sabes que estás envejeciendo. Acá me acaba de decir Manuel Chacón, ahí también saludos al buen Manuel, que yo también tenía tiempo de no verlo, que parezco de 45, dice. Entonces, te das cuenta que vas a envejecer, que estás creciendo, que ya no eres el mismo joven y que hay límites. Estás viendo envejecer a tus padres y que van a morir. Te vas a enfrentar a la muerte. Y algo que tú mencionaste, que es una frase, y de hecho, pues tengo un momento mori, esta calavera que nos recuerda que morirás. La parte del momento mori es algo que viene de la tradición romana, antes del cristianismo, donde había alguien que siempre le recordaba al Kaiser o al César, recuerda que morirás. ¿Por qué? Porque eso te hacía pensar en la debilidad, y más cuando eres un hombre con gran poder. Cuando eres un hombre con gran poder, no piensas igual que fulanito, sutanito marginales, no. Cuando tienes gran poder, tu visión es muy diferente. Crees que puedes alcanzar grandes cosas, y las puedes alcanzar, porque tienes la economía. Para uno es difícil pensar, mañana voy a ir a Roma, y hay unos que, bueno, ahorita me voy a Roma. O sea,
hay gente que tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, el momento mori, ¿qué tanto debemos reflexionar en la muerte? La vemos más cerca, nuestra debilidad, podemos ver cómo vamos a desaparecer, es un sentimiento muy profundo en cuanto a esta realidad de que vamos a morir, que no vamos a ser tan trascendentales, que el éxito puede llegar, pero nuestro nombre puede ser olvidado de manera rápida. Entonces vemos que Dios es un Dios de misterios, pero qué tan necesario es recordar cada vez que uno va a morir, ¿no? No sé, ¿qué reflexión tienes tú respecto a la muerte y qué tan seguido debemos recordarnos? Porque el vivir es un eterno, y lo digo eterno porque a fin de cuentas morir es vivir, prepararse para ese momento, ¿no? Prepararse para la muerte y para la trascendencia, que a fin de cuentas no nos queremos desapegar de este mundo, pero tenemos que comprender, y es lo que venía pensando ahora, de que no se va a detener las grandes cosas que tenemos en este mundo, que nos cuesta dejar, sino que se van a potencializar al momento de la muerte. ¿Qué reflexión tienes tú respecto a al momento mori, ¿no? Sería yo creo que la última pregunta para concluir. Bueno, como para ir cerrando, decía Heidegger que la posibilidad más posible de todas es que te vas a morir. ¿Verdad? Sin duda. Esa es la pregunta. Y yo creo que algo que nos enseña hasta la misma Biblia, aún antes de lo que diga Heidegger o algunos otros, es que si uno lee Eclesiastés, uno aprende acerca de la vanidad de vanidades. Obviamente la tradición le asume ese escrito a Salomón, y si fuera de Salomón, tendría más sentido porque fue un hombre que tuvo todo, como quien acaba de decir, tuvo mujeres, tuvo riquezas, tuvo la capacidad de hacer muchas cosas, y que de alguna manera se dio cuenta que va a pasar. Todo lo que tuvo, va a pasar, va a suceder. Y yo creo que también me encanta muchas, por ejemplo, salmos, donde nos recuerda que lo que nosotros hacemos, y dice el Salmos, ¿quién es el hombre? O sea, el salmista, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Verdad? Porque somos un pequeño punto en el universo que va a pasar desapercibido, pero Dios no, sí se acuerda de nosotros. Y ahí es donde yo creo que es el punto del cristiano, que recuerde que su identidad no está en lo que tenga o deje de tener, sino en lo que el Cristo ya hizo en la cruz. Termino con una frase en el ensayo de Dostoyevsky que dice, y creo en la verdad y por lo tanto creo en Dios. Un poquito ahí recordando la última situación. Entonces, Dios no es algo que pueda ser comprobado, ese es el punto. No es algo que se pueda, como los posts que decía de que la NASA comprobó que todo lo que dijo la Biblia es verdad, no sé si te acuerdas que... No sé. Como que queremos validar con la ciencia que lo que dice la escritura es verdad, que es un error. La Biblia es Entonces, más trascendente. así es, entonces, por eso digo que Dios es la razón detrás de las razones, o sea, entonces, es lo que le da trascendencia al ser humano, a final de cuentas, es lo que le da sentido a las cosas que nosotros hacemos como cristianos, y es lo que nos da identidad. Esa es la verdad a la cual nosotros nos dimos fuertemente, y no por lo que yo tenga, y que yo sé que voy a morir, y por lo tanto le tengo que dar un sentido a la vida que yo estoy viviendo, y ser feliz con lo que puedo tener. Es que también es un punto, con lo que puedo tener. Decía John Wesley que no eres feliz porque no eres santo. Está interesante esa frase, de alguna manera. Y yo creo que recordar que vamos a morir, que nuestra vida es finita, pero que solamente a través del Dios que venció la muerte y que resucitó entre los muertos, podemos tener identidad y podemos tener esperanza y podemos tener un fin último. Eso es yo creo que lo que puedo resumir al final de cuentas. Exactamente. Ahora sí que el tema de la teología, ¿verdad? Cumplir el fin por el cual fuimos creados, que fuimos creados para ser simples hombres en esta tierra, que vamos a morir y trascender.
Entonces, la frase de Fyodor Dostoyevsky, que escribes en tu ensayo, creo en el verbo hacia el que tiende el universo que está en Dios, que es el mismo Dios que creó, y creo en el infinito, ¿no? Que es lo que nos declara Fyodor Dostoyevsky. Entonces, bueno, más que nada, pues ya te había felicitado, pero pues te felicito, JR, porque tengas este ensayo, porque la editorial CLIE, pues estés en un libro de editorial CLIE, creo que es algo muy bueno, gracias a Dios, y pues muchas felicidades, hermano. Creo que leí este ensayo y me trajo cosas muy buenas, me gustó, fue de mi agrado, le doy 6 de 10. No, está muy bueno, creo que es muy, y más para las personas que va dirigida, ¿no? Porque Teología Pop decía un hermano, no, yo vi la portada y como que no me gustó, pero ya me llamó la atención, dice desde que publiqué lo de que ibas a estar hablando sobre esto, ¿no? Es un buen ensayo, no he leído los de los demás hermanos, solo he leído tu ensayo, me parece muy bueno, creo que puede ayudarle mucho a los jóvenes de 20 años que lo lean. Esta generación de 20 creo que necesita adentrarse en estos temas, y algo que puedo considerar es que las nuevas generaciones, la generación que va atrás de nosotros, está teniendo mucha información y eso es bueno, pero también necesitan tiempos de soledad, silencio, de sufrimiento. A veces yo veo jóvenes que los oigo hablar y son muy inteligentes, se graban frases de manera impresionante, pero les falta sufrir. Les falta sufrir. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vemos los comentarios para terminar, mi estimado JR? Pues aquí nos saluda, hablando de veinteñeros, Asley Landín, dice aquí esperando live, y pues nos saluda el estimado Nilton Pardo, que estuvieron hablando acerca de los que deben de hacer contenido, ¿verdad? Que estuvo muy interesante ese live, y yo hablando todo lo contrario a esa misma hora, diciendo que es necesario, que no se necesita ser académico necesariamente para hablar de estos temas, pero bueno, hay un equilibrio ahí. Entonces, bueno, ya teníamos años sin hacer un live, aquí nos dice, y nos saluda ahí que saludos de varones de Dios, gracias y paz a vosotros. Y dice aquí el estimado Javier Solís, que también ya tiene buen rato que no lo veo por redes, dice puro vato Salt, somos los Salt, y algo que tú dijiste, JR, no debemos de dejar de hacer esto, porque se está llenando redes sociales de muchos, y creo que necesitamos continuar aportando nuestro granito de arena. Y aquí nos dice, hola, ¿quién es el guapo de las gafas? ¿A quién se referirá? Entonces, buenas noches a todos. Y dice Daina, tu señora esposa, esta película yo se la recomendé Yo también. a mi esposo. ¿Ella te la recomendó? Entonces, ¿fue Daina? Yo pensé que había sido Esteban. Estuvimos en la temporada de ver cine de arte, hasta que vimos una película que chapeó todo. Esto es una anécdota que algún día platicaremos. Yo pensé que había sido el tremendo Esteban el que te la había recomendado, pero ya vi que No, fue no, la poderosísima. mi esposa es muy cinéfila, le gusta ver mucho cine. ¿Y por qué no dice eso en el ensayo? ¿No le diste crédito? De créditos a Daina, entonces. Y bueno, aquí dice el estimado Manuel también, Tillich no es un vato que tiene una página de memes. Tillich se refiere, ¿no? Dice Ashley, muchas veces esa crisis de fe son tan necesarias para el crecimiento. Totalmente. Yo no he leído el escrito de JR, debió enviármelo primero, ¿no? Hay que comprar el libro, o al menos pagar Everant, ahí está también en esta plataforma de libros digitales. Y pues hablando de la eudaimonía, ¿no? Que es lo que nos propone Sócrates, Platón, entre otros, Aristóteles, sobre la verdadera felicidad, que pues podemos ver cómo los padres de la iglesia conjuntan eso. No sé si cuando escribieron no estaba Oppenheimer, pero hubiese sido genial que esta película, con el mito del Prometeo, el progreso de Dios, chulada, dice JR. Dice Daina que somos los chuis, y todos somos teólogos, etcétera, etcétera. Aquí nos dice el estimado Fernando, la fe implica confiar en alguien, en algo o alguien más allá de lo que podemos ver. Aquí nos dice John, ¿estarán de acuerdo con el consejo de las máscaras, el concepto, perdón, de las máscaras de Dios? ¿Sabes a lo que se refiere, mi estimado? No, no. A lo mejor puede ser no sé si es el concepto de Joseph Campbell, pero no sé, necesitaría estudiarlo bien, a ver si es el que estaba firmando. Okay. También otro, ya de antaño, el estimado José Luis Lima. ¿Te acuerdas del hermano? Ahora sí que me está dando nostalgia ver a los hermanos aquí. También
Él ha sido José Luis un gran colaborador, alguien que me motivó en tiempos, de repente me llegaban sus audios de hermano, estuvo interesante el tema y me hablaba ahí, ¿no? Entonces es una motivación. Aquí es donde dice Chacón que parezco de 45, y eso que ya estoy adelgazando porque sí me di el subidón, pero pues ya estoy haciendo ejercicio. Bueno, también un tema interesante es Agustín con la vestigia Trinitatis, es decir, pues ahora sí que los vestigios de la Trinidad en el hombre, en el alma, que pues viene siendo la voluntad, etcétera, ¿no? Que se dividen en tres, que tiene tres triadas, que es muy interesante también conocer referente a eso, ¿no? La voluntad, la inteligencia, Así es. etcétera, ¿no? Entonces, también es muy importante conocer al teólogo de Hipona, que tiene grandes aportes. No dejarás mentir que el mismo Heidegger pues toma algunos conceptos de El concepto de esta, tiempo. De hecho, el concepto de concepto de, tiempo es de Agustín, el que toma Heidegger. exactamente, el tiempo no existe, ¿no? Saludos queridos, me alegra haberlos vuelto a ver y escuchar por este live. Esto, quieras o no, pues para mí sí, sí es épico. Bueno, aquí gracias por compartir, le da las gracias a un hermano. Y pues bueno, mi estimado Chuy, pues la verdad un gustazo. Yo sé que pues, tampoco he tenido mucho tiempo también de interactuar mucho ahí por el WhatsApp y todo esto, pero pues te agradezco que te tomaras el tiempo de poder dialogar, créeme que valoro mucho, sabes que se te estima, creo Bueno, que he aprendido mucho de ti, los diálogos que hemos tenido por medio de los cafés teológicos han sido para una construcción, tanto del buen Nicolás, de Nilton, de Rodney, de otros hermanos que han participado, de Esteban, ¿no? Que decir, hemos aprendido muchísimo de cine con él. Entonces, creo que al menos este proyecto, a pesar de que ha tenido sus altas y sus bajas, ya no está ya tiempo sin hacer cafés teológicos, pero si Dios nos permite, pues vamos a seguir trabajando. Pues ya sabes que aquí tienes tu espacio, hermano, cuando quieras hacer un diálogo o X cosa, podemos hacerlo, aunque la interacción en la página de Facebook ha bajado demasiado, es que ya todo está en demasiado. Instagram. De hecho, la mayoría está en Instagram. Instagram y TikTok, yo creo que eso es como que lo que ahorita está. Ya los de Facebook somos los viejos. O sea, Somos los viejos los de Facebook. Entonces, vamos a migrar para allá. De hecho, tengo TikTok. Ya estoy subiendo algunos videos en TikTok. Ahí sería bueno después hacer los lives en TikTok. Eh, pues invito a los hermanos que lean este escrito de J.R. González. Jesús Rodríguez se llama, por si no sabían, porque todos le decimos J.R. González. El Dios oculto y el Dios revelado, rompiendo el sello divino de lo cotidiano. Tómense una buena taza de café en soledad. Compren este libro de Editorial CLIE del buen editor Lucas Magnin, que es más chico que nosotros. Es más chico que nosotros, yo pensé que era más grande, pero no, es más chico. Entonces, pues bueno, dense la tarea de leerlo, hagan sus anotaciones y si es la primera vez que tienen interacción con la teología o la filosofía, creo que les puede ayudar mucho para empezar a tener algunos conceptos sobre este tema. Y pues muchas felicidades, JR, esperemos que sigan aumentando los éxitos, que puedas escribir el libro, que ya tienes buen tiempo, no sé si ya lo acabaste o sigues todavía. Pueden rastrear los videos de YouTube y sí, JR de hecho, decía que está escribiendo un el libro. libro, el esbozo de dogmática ya casi lo termino. De alguna manera tampoco me he presionado mucho. No me he presionado mucho porque lo estaba leyendo, creo que lo comenté en un grupo, que por ejemplo Gadamer escribió su primera gran obra como a los 60 años, 55 años. También el hecho de querer escribir tan joven algunas o hablar de cosas tan joven que no has profundizado, también yo creo que es un síntoma de la sociedad del día de hoy, que el cual avala mucho la juventud. Ese ya lo terminé, quiero darme un espacio y de todos modos, aparte de ese libro, yo estaba escribiendo un libro de ensayos filosóficos, que ese también yo creo que ese ya lo tengo terminado también. El de dogmática me lo voy a dejar un espacio porque quiero meditarlo. Ahora sí que quiero dar un espacio porque, y es un esbozo, realmente es un esbozo de dogmática metodista. Y el otro, a lo mejor el otro sí va a salir más rápido. Sí, date el tiempo, porque, por ejemplo, la obra de Trinitate de San Agustín, bueno, no nos comparamos con él, definitivamente, No, no. para nada, no, sería absurdo, ridículo, gracioso, pero tardó 14 años en escribir su obra y aún no sentía que la acababa. Entonces, pues, yo creo que la publicó porque se la robaron y ya se dio a conocer y dijo, bueno, pues va, ya hay que publicarla, ¿no? Pero sí,
Pues definitivamente creo que ya te da un buen tiempo, creo que 5 o 6 años de reflexión, 7, no sé, ya es suficiente para tener al menos algo que decir, ¿no? Creo que es suficiente, estimado. Y acá nos pregunta el estimado Fer, que es de aquí de Guadalajara, nos pregunta cuál es su canal, hermano. Creo que está subiendo videos o también ya en Sí, YouTube, ¿no? sí, ahí está en el video de YouTube, puedo buscarlo como JR González. Tengo poquitos, realmente ahorita nomás estoy Estimado. subiendo una dogmática trinitaria y es un esbozo sobre lo que he estado escribiendo. Ahorita abordamos algunos temas y subí uno de Nietzsche, abordé la cuestión de la muerte de Dios y todo eso. Pero ya voy a estar subiendo uno por semana. Ahora sí es mi compromiso. Ahí está, porque luego dice, no sean tan constantes subiendo videos, ¿no? Porque diario, video, diario. Pero una vez por semana está bien. Yo estoy planeando hacer cafés teológicos de nuevo, pues invitar a algunos hermanos. Por ahí, si conoces a alguien que estaría bien invitar, JR, pues sería bueno para comenzar con estos diálogos, porque creo que han sido de utilidad, no solo para mí, que claro que para mí han sido, yo he visto mi crecimiento a través de este medio social. Le doy gracias a Dios que llegamos a conclusiones que ahorita, por ejemplo, Matthew Barrett, Craig Carter, están anunciando. Diría un amigo, no necesitamos a los gringos, pero no se crean, o sea, mis respetos a los americanos. Pero creo que hay teología aquí en México, hay filosofía, hay muchos libros sencillos. De hecho, me acaba de llegar que acerca de la introducción a la filosofía, un libro sencillo que no pues, está en español. Entonces, creo que podemos adentrarnos, ¿no? Y pues ir trabajando, creando contenido. Creo que es necesario, como tú lo dijiste la otra vez. No podemos permitir que... Salud. Salud. No podemos permitir que el contenido pues desaparezca, porque a fin de cuentas hay muy mal contenido. No digo que hagamos excelente contenido, pero al menos tenemos el deseo de aportar algo, ¿no? Así como tú lo hiciste con este ensayo, que es muy bueno. Y bueno, pues más que decir, pues gracias JR y felicidades, y pues te dejo descansar, porque yo sé que has de estar agotado. No sé si quieres decir algunas palabras finales. Bueno, yo nomás quiero agradecer también el espacio. Yo creo que a mí también me dio nostalgia. Después de casi un año nos aventamos haciendo cafés teológicos una vez por mes. Así es. Los tiempos han cambiado un poquito y los ritmos. Creo que también la pandemia movió mucho los tiempos de todos. O sea, fue así como Sí, sí, que sí. dio un giro de muchas situaciones. Este, la verdad es que quiero darle gracias primeramente a Dios. Yo lo comentaba una vez en un post que me acordaba de ver a mi papá con los libros de Clie de niño. Este, eh, ahí tengo el de la inspiración divina. es- y pensar que ahora hice una pequeña parte en esta editorial para mí es como que, wow, o sea, pero Es un éxito y es un triunfo. Lo que estaba pensando, es un éxito, o sea, es un triunfo tuyo y es bueno reconocerlos también. O sea, a pesar de que somos seres limitados y no somos las grandes mentes, pero en este caso, pues es un triunfo, es algo bueno y pues es un éxito que pues debes celebrarlo juntamente con tu esposa. Tampoco no en el orgullo, ¿no? Si ya sabes que hay que vencerlo, pero es algo bueno, ¿no? Y me da gusto que hermanos como tú, como Nicolás, tener amigos que escriben y que en su momento quizás yo pueda pedirles asesoría, ¿no? Que si Dios me permite escribir algo, no sé, igual no soy muy dado, tengo escritos, pero no es mi ideal ser un escritor, claro está, pero pues es algo bueno y pues nos gozamos contigo y pues está tu nombre ahí en un libro de cliente, ¿no? Que lo voy a comprar en físico para tenerlo, así como también tengo algunos libros del estimado Jorge Hostos, que tengo sus libros también que fueron de contribución para mí, pues de amigos que han escrito algunos tratados. Pues bueno, JR, gracias hermano, pues a todos, gracias por haber estado, creo que ha sido un live más exitoso que he tenido en estos meses porque se vieron como 25 personas, comúnmente hay 5 o 6, entonces pues bueno hermanos, si gustan apoyar este contenido, Café Teológico, pues les invito a que nos apoyen, la verdad no se puede sin el apoyo de ustedes, sin sus comentarios, sin sus likes, sin sus compartidas. Nunca las pedía, nunca, y si no las pido, pues nunca llegaron. Entonces, pero pues ahora sí las pedimos, compartan, publiquen, eh,
hablen del canal de Muertos al Pecado, de la página de JR, que yo no sé qué nombre tiene, hermano, porque siempre les Fíjate que últimamente ya no he subido nada ni a mi página, todo lo he hecho en mi face personal. Es que bueno, así díganlo la en su verdad face. es que pero tengo un Twitter, también ahí hago uno que otro post, y la verdad es que no, ya ni le he dedicado mucho a la página porque entre lo del libro y que todo eso, Claro, pero JR González, búsquenme así me pueden seguir, a secas. a sec. JR González. Bueno, perfecto, pues gracias, hermanos, y Dios los bendiga, Dios les siga dando gracia. Cualquier duda y comentario, pues el amigo JR y un servidor estamos a sus órdenes. Hasta luego.